sin más, vamos a la meditación de la palabra del Señor que tenemos esta mañana, y el día de hoy vamos a estar reflexionando en el Salmo número 32. Salmo capítulo 32, versículos del 1 al 11. Les pido que puedan tener abiertas sus Biblias en el Salmo capítulo 32, versículos del 1 al 11. Si no tienen Biblias, pueden tomar una de las de allá afuera que tenemos como iglesia para que ustedes las puedan usar durante el servicio, o también va a aparecer el texto en la pantalla que tenemos aquí detrás. Vamos a leer lo que dice el Salmo 32, versículos del 1 al 11. Así dice la palabra del Señor. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no las alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento, y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor. Canten todos ustedes los rectos de corazón. Esta es la palabra del Señor, y hemos comenzado esta serie de sermones titulada Las disciplinas de la gracia, en la cual cada semana vamos al libro de los Salmos, tomamos un salmo y vemos cómo el salmista se disciplinaba a sí mismo para recordar la salvación que había recibido, que Dios le había ofrecido. Fíjense, ya hemos dicho que las disciplinas de la gracia no son cosas que hacen las personas para ganar la salvación. Esas no son las disciplinas de la gracia. La salvación no es algo que nosotros podamos ganar, es algo que recibimos por fe en la obra de Jesús, es un regalo. Entonces, ¿para qué sirven las disciplinas de la gracia? ¿Para qué creen que sirvan las disciplinas de la gracia? Son prácticas, son medios que nosotros tenemos que hacer, que tenemos que realizar para recordar esa salvación que hemos recibido de manera inmerecida. Eso es justamente lo que se refiere, lo que significa la palabra gracia, recibir algo que no mereces. Tú y yo hemos recibido una salvación que no merecemos. No hacemos las disciplinas de la gracia para ganarnos esa salvación, sino para recordarnos esa salvación que ya hemos recibido. De eso se trata esta serie de sermones. Así que hemos estado yendo por diferentes salmos, y el día de hoy nos toca reflexionar en el Salmo 32, y vamos a estar reflexionando acerca de la disciplina de la confesión, y para ello vamos a dividir este sermón en 3 puntos. Punto número 1, la necesidad de la confesión. Punto número 2, la forma de confesarse, y punto número 3, el secreto de la confesión. Entonces, la disciplina de la confesión. ¿Cuál es nuestra necesidad de practicar esta disciplina? Punto número 2, ¿cómo se practica esta disciplina? ¿Cuál es esa forma en la que nos confesamos? Y punto número 3, ¿cuál es el secreto para poder practicar esta disciplina de la confesión? De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces vayamos a nuestro primer punto, la necesidad de la confesión. Y fíjense lo que dice el versículo 1. Vamos a leer de nuevo lo que dice el versículo 1. Dice, dichoso aquel, a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados, a quien el Señor no toma en cuenta su maldad, en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones y cuyos pecados son cubiertos. Eso dice el versículo 1. Y el Salmo 32 inicia de la misma manera que el Salmo 1 que revisábamos hace 2 semanas. ¿Se acuerdan? ¿Se dan cuenta cómo inicia con esta misma frase, que en esta versión que estamos leyendo se traduce como dichoso, pero en otras versiones se traduce como bienaventurado? Y dijimos hace 15 días que realmente esta palabra
hebrea que se traduce como dichoso o como bienaventurado, en nuestro español se queda corto con lo que realmente significa esta palabra. La palabra dichoso se queda corto para expresar lo que realmente significa esta palabra que es traducida de esta forma. Y bienaventurado, pues bueno, es una palabra que ya casi no usamos, ¿están de acuerdo? ¿Quién le dice a alguien, oye, bienaventurado que nació tu hijo? Ya no decimos eso. Ya no utilizamos ese tipo de palabras. Pero realmente lo que quiere decir esta frase que se traduce como dichoso o bienaventurado, hace referencia a una persona con una plenitud total, con un bienestar absoluto. ¿Han experimentado eso? Un momento de plenitud total, un momento de bienestar absoluto. Esos momentos, ¿verdad? Cuando por fin nos sentimos plenos, que no queremos que se acaben jamás, pero lamentablemente, ¿qué? Lamentablemente se acaban. ¿Han experimentado eso? Plenitud total, bienestar absoluto. Y fíjense, aquí el rey David, que es el salmista que escribió este salmo, nos está dando una característica más acerca de una persona que es dichosa o bienaventurada. Según lo que dice el texto, ¿qué características tiene la persona que es dichosa? ¿Por qué esa persona ha alcanzado la dicha, según lo que nos dice el texto que acabamos de leer? ¿Por qué? ¿Por qué es dichosa? ¿Por qué? Porque se le han perdonado todas sus transgresiones y sus pecados han quedado cubiertos. ¿Están de acuerdo? Esa es la razón por la que esta persona está llena de dicha. Es una persona que ha sido profundamente perdonada. Un ejemplo de esta dicha la podemos encontrar en la historia que nos acaba de leer Ruth, tal cual se nos narra en Lucas 7. ¿Pusieron atención a la lectura que hizo Ruth? Y aquí se nos narra cómo Jesús fue a comer a casa de un líder fariseo, un líder religioso llamado Simón, y Simón trata muy bien a Jesús, pero Simón se queda corto ante la devoción de una mujer que llegó, se arrojó a los pies de Jesús y empezó a enjugar sus pies con sus lágrimas y un perfume que tenía ahí. Y desde luego que Simón, en su papel de líder, se escandalizó de eso que estaba viendo. Imagínense esa escenita. Invitas a alguien a comer y de repente alguien se le avienta los pies a tu invitado y le empieza ahí a sobar los pies. ¿Cómo te sentirías ante eso? Y entonces Simón dice, oye, qué raro esta persona. Primero, esta persona que viene así con tanta devoción, con tanta desesperación, y luego Jesús, que no sabe quién la está tocando. Si en verdad fuera profeta, sabría que esa es una mujer pecadora, sabría que eso es una mujer mala y no se debería dejar de tocar por él. Y entonces Jesús confronta a Simón y le hace una pregunta muy interesante, una pregunta de las más interesantes que podamos encontrar en la Biblia. Jesús le dice a Simón, Simón, ¿quieres saber por qué esta persona está tan apasionada? ¿Por qué es tan compasiva? ¿Por qué me está mostrando tanto amor? ¿Quieres saber por qué? Dice Simón, fíjate esto, porque al que se le perdona poco, poco ama. Pero a quien se le han perdonado sus muchos pecados, ¿qué? Amará mucho, amará mucho. Ella sabe todo lo que se le ha perdonado. Ella sabe esta salvación, esta gracia que la ha alcanzado. Por eso está así, por eso está así. Tal vez tú no has pensado mucho en eso, Simón. Por eso, pues sí me has tratado bien, pero no has mostrado esta devoción que ha mostrado ella por mí. Porque al que se le perdona poco, o al que cree que se le perdona poco, ama poco. Pero el que entiende que se le ha perdonado mucho, amará mucho. Es lo mismo que nos está diciendo David en sus salmos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que es lo mismo que está diciendo? Las personas más plenas, las personas más dichosas, las personas más felices en este mundo deberían de ser las personas que entienden todo el pecado que se les ha sido perdonado y se sienten maravillados por eso. Se sienten plenos por eso, totalmente felices, totalmente plenos, totalmente realizados por el hecho de que se le han perdonado todos sus pecados. Es una persona dichosa, es una persona que puede comprender lo mucho que se le ha perdonado. Así que según la Biblia se nos dice que hay tres tipos de personas. Fíjense, la Biblia nos muestra que hay tres tipos de personas en este mundo. Primero están las personas que se sienten demasiado buenas como para necesitar un perdón tan profundo. Existen personas que se sienten buenas que no creen que necesitan tanto perdón.
Justo como Simón, ¿están de acuerdo? Son personas que dicen, bueno, no soy tan malo, de vez en cuando hago cosas buenas, no le hago daño a nadie, no me meto con nadie, no estoy muy seguro si realmente requiero del perdón de mis pecados. No siento necesitar mucho de Cristo, soy una buena persona, soy trabajador, soy una persona responsable, soy un buen padre, soy una buena esposa, soy una buena madre, soy un buen hijo, soy un buen estudiante. ¿Realmente necesito la salvación? Soy inteligente, soy exitoso, ¿realmente la necesito? No sé, pero ¿qué tal que sí? ¿Qué tal que en verdad existe Dios? ¿Que en verdad existe el infierno? No vaya a ser la de malas si me esté faltando algo, así que pues hay que ir a la iglesia de vez en cuando, ¿no? Una vez al mes no está mal, ¿no? No creo necesitar mucho de recordar esta gracia que se me ha sido ofrecido, así que una vez al mes ir a la iglesia, pues está chido, ¿no? No está tan mal, está padre. En segundo lugar están las personas que se sienten demasiado malas para recibir un perdón tan profundo. Hay personas que no pueden perdonarse por lo que han hecho, o no creen que la gracia y el perdón que les ofrece Cristo Jesús sea tan grande como para perdonar eso que han hecho, y entonces se sienten tan indignas de Dios que se alejan de Dios y no se sienten dignos de venir ante Él y simplemente se alejan de Él. Ahí está, el segundo tipo de personas. Y en tercer lugar están quienes saben que necesitan del perdón de sus muchos pecados y lo han recibido. Están las personas que saben que necesitan ser perdonados y saben que han recibido este perdón y entonces lo obtienen y se convierten en las personas más dichosas, más felices de este mundo. Si tú entiendes eso, si tú entiendes que necesitas el perdón de tus muchos pecados y que has recibido ese perdón, entonces eres una persona dichosa y bienaventurada. Eso es lo que nos está diciendo el rey David en su Salmo número 32. Ahora fíjense cómo el versículo 1 dice que no solamente es dichoso aquel cuyas transgresiones son perdonadas, sino también aquel cuyo ¿qué? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo? ¿Cómo dice? Se le borran sus pecados. No me gusta cómo está traducida en esta NBI-S. Me gusta cómo está más en la NBI. Dice, bienaventurado es aquel cuyo pecado es cubierto. Es borrado, es cubierto. ¿A qué texto creen que está haciendo referencia el salmista? ¿A qué texto creen que está haciendo referencia el rey David cuando habla de nuestra necesidad de cubrirnos? ¿En qué historia bíblica había una persona que necesitaba cubrirse de algo? ¿Dónde? Génesis 3, ¿verdad? Génesis 3. La historia acerca de la caída de la humanidad en el pecado, se nos narra que Adán y Eva estaban desnudos, el uno enfrente del otro, y no sentían vergüenza. Estaban desnudos, uno enfrente del otro, no sentían nada de qué avergonzarse, podían disfrutar de su amor el uno por el otro, podían disfrutar de toda la creación, no sentían vergüenza, no sentían culpa, estaban completamente desnudos. Pero ¿qué pasó después de que comieron del fruto prohibido? ¿Qué pasó después de que desobedecieron a Dios? ¿Qué nos dice la historia? ¿Qué nos dice la historia? ¿Qué fue lo primero de lo que se dieron cuenta? De que estaban desnudos. Se dieron cuenta de que estaban desnudos, no pudieron, esa vergüenza que sintieron al darse cuenta de que estaban desnudos, y corrieron a coserse hojas de higuera para cubrirse. Entonces fíjense, la Biblia nos muestra desde el principio que todos los seres humanos tenemos una necesidad profunda de estar cubiertos, de cubrirnos. No podemos soportar el hecho de estar expuestos delante de los demás. Y en las últimas semanas me ha llamado la atención mucho lo que ha sido trending topic en X, antes Twitter, las últimas semanas, en los últimos meses. Y más los fines de semana. Y en específico los domingos en la noche. ¿Se han dado cuenta que ha sido trending topic en México las últimas semanas, los domingos en la noche? ¿No se han dado cuenta? ¿No se han metido a su Twitter? Se han metido a la sección de tendencias y que está en número 1 los domingos en la noche. Yo sé que sí saben, no se hagan. No se hagan. ¿Qué? ¿Qué estaba?
Ahí está. Ojalá hubiera sido el día del Señor, como dice aquí nuestro hermanito Samuel. ¿Pero qué estaba de trending topic? La verdad, la neta, ¿qué estaba de trending topic? ¿Cómo? La casa de los famosos. Ahí estaba. Era trending topic. Tal vez tú no sabías quién era Adrián Marcelo, pero te enteraste porque era trending topic. Tal vez tú no querías ver nada acerca de eso, pero simplemente veías tus redes sociales, cambiabas de reel y te salía algo y decías, oye, mira, se están peleando. Mira, están entrando al baño. ¿Ya viste cómo se despertaron con los pelos así todos? ¿Por qué le encanta a la gente ver eso? ¿Por qué le encanta a la gente estar viendo a personas vivir, dormir, comer, vestirse, pelearse, hacer del baño? Eso es realmente lo que ven las personas que ven la casa de los famosos, ¿están de acuerdo? Ese es el éxito que tiene este programa, ver a otras personas vivir. ¿Por qué a la gente le encanta ver eso? Bueno, yo no lo quise decir tan feo, ¿verdad? Fíjense, el filósofo francés Jean-Paul Sartre, ¿cómo se pronuncia? Bueno, Sartre, en su obra El ser y la nada, dice, fíjense lo que dice Jean-Paul Sartre, una persona muy inteligente que ya estaba prefigurando esto, que a las personas les encanta estar de morbosos viendo a otras personas vivir. Fíjense lo que dice: no hay nada más gratificante y empoderador que ser un espectador invisible. Poder verlo todo sin que los demás sepan que estás mirando. No hay nada más empoderador, no hay nada más gratificante que tener el poder de ver a otra persona, ser un espectador invisible sin que la otra persona sea consciente de que lo estás viendo. No sé, tal vez esto sea la razón del éxito de estos reality shows, de estos programas. Tal vez por eso le gustan tanto a tanta gente. Pero ¿qué tal que sucediera al revés? Que no fuera tú el que estás viendo lo que hace otra persona, sino que otras personas que tú no sabes que te están viendo estuvieran viendo cómo vives, estuvieran viendo lo que piensas, estuvieran viendo lo que haces cuando estás en privado y nadie más te está viendo. ¿Quién de ustedes les gustaría eso? ¿Quién de ustedes les gustaría? Sí, me gustaría ese experimento social. ¿Por qué no les pongo a todos aquí todo lo que hice esta semana mientras estaba en privado? ¿Quién dice, órale, yo me animo a eso? ¿Por qué no? Son cristianos, ¿no? Todos ustedes se portan bien. Hace ratito tuvimos la clase de fundamentos de la fe y Mateo de la Mora nos recordó que Dios ha preparado buenas obras para que andemos delante de ellas. Todos vivimos conforme a estas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas, ¿no? ¿Por qué no les gustaría que las demás personas vean lo que hacen en secreto, lo que piensan, lo que dicen, lo que hacen cuando nadie los está viendo? ¿Por qué? ¿Por qué a nadie le gustaría eso de ustedes? Porque la verdad es que nos daría vergüenza, ¿están de acuerdo? La verdad es que nos daría mucha vergüenza que las demás personas vean lo que estamos haciendo, diciendo, sin tener el control de lo que las demás personas ven acerca de nosotros. Fíjense lo que dice Sartre: no hay nada más deshumanizante que perder el control de lo que la gente ve de ti. No hay nada más deshumanizante que perder el control de lo que la gente ve de ti. ¿Y no es esto lo que hacemos como seres humanos todo el tiempo? Intentar controlar lo que la gente ve de nosotros. ¿No es eso lo que queremos hacer todo el tiempo? Manipular lo que la gente piensa de nosotros, manipular lo que la gente piensa acerca de nosotros, lo que la gente ve acerca de nosotros. A todos nos gusta tener el control de lo que las demás personas perciben acerca de nosotros. Y esto es algo real para todos los seres humanos, no solamente para los cristianos. Si tú no eres cristiano, probablemente pienses que no tienes nada de qué avergonzarte, que no tienes nada de qué sentir culpa porque tú ya no vives bajo estos estándares cristianos, occidentales, tradicionales, que la sociedad nos ha impuesto, que tú no vives conforme a eso y que por eso no deberías de sentir culpa, no deberías de sentir vergüenza porque tú has puesto tus propios estándares y tú vives conforme a esos propios estándares. Ok, tú puedes llegar a pensar eso. Pero aunque tú creas que has puesto tus propios estándares,
la verdad es que tú mismo te das cuenta que no puedes vivir conforme a tus propios estándares. Todos los seres humanos experimentamos culpa y vergüenza por no poder vivir conforme a los estándares de esta sociedad y por no poder vivir conforme a nuestros mismos propios estándares. Todos lo experimentamos esto. Todos experimentamos esta culpa, todos experimentamos esta vergüenza. No eres la persona que dices ser y tampoco eres la persona que aspira a ser. Y como eso te causa tanta vergüenza, tienes que aparentar delante de los demás ser algo que no eres. ¿Cómo las personas hacemos esto? Denme ejemplos. ¿Cómo las personas normalmente aparentamos ser una persona que no somos? Hay personas que probablemente están aquí, que a lo largo de la semana se matan en su trabajo. No atienden tanto a su familia, no atienden tanto a su esposa, no atienden tanto a sus hijos, no atienden tanto a su salud porque tienen que matarse en el trabajo. ¿Cuál es la razón de eso? ¿Cuál es la razón de matarse en el trabajo? Tal vez buscar más dinero, o tal vez buscar el éxito profesional. Tengo que ser el mejor. Tengo que esforzarme más, tengo que hacer más, tengo que mostrarle a los demás quién realmente soy. Y eso causa un gran dolor, eso causa un gran sufrimiento. Hay otras personas que probablemente están limitando lo que comen porque quieren estar delgados o quieren estar delgadas. Entonces entran a ciertas dietas, entran a ciertos regímenes rigurosos, disciplinas rigurosas para perder peso. Entonces ahí está. ¿Cómo se sentirá eso? Limitar lo que comes, tenerte que negar a ciertas cosas para poder tener la apariencia física que quieres tener delante del espejo. Hay otras personas que tenemos que comprar ropa más grande, pues porque tenemos que cubrir las lonjitas, ¿verdad? Ahí está, todos estamos cubriéndonos, de alguna manera. Todos estamos cubriéndonos quién realmente somos para controlar lo que las demás personas piensan acerca de nosotros. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de cubrir nuestra vergüenza, de cubrir nuestra culpa, y esto trae un gran dolor y un gran sufrimiento a nuestras vidas. Fíjense cómo el salmista estaba experimentando justamente esto que estamos diciendo. Vean lo que dice el versículo 3. Fíjense cómo se sentía el salmista. Dice: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. ¿La estaba pasando bien el salmista? Se estaba gimiendo todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Fíjense cómo el salmista está siendo consciente de esta culpa, de esta vergüenza, de cómo el querer cumplir con los estándares de Dios, cómo querer cumplir con los estándares de los demás es algo que nos lastima, es algo que nos duele. Y fíjense, esto es algo que experimentamos todos los seres humanos una vez más. Cuando hacemos algo moralmente incorrecto, todos sentimos esa voz dentro de nosotros que nos dice que hemos hecho algo tonto, que eso que hicimos no valió tanto la pena, que hemos fracasado. ¿Les han experimentado eso? Que querían hacer algo y lo estaban dudando, dicen, bueno, pues órale, vamos a hacer esto, ya sé que es pecado, pero nadie me está viendo en este momento. Y al final, cuando lo haces, ya no sientes tanta emoción por eso que querías hacer. Ahora sientes mucha culpa, ahora sientes mucha vergüenza. Piensas, fui un tonto por haber cedido ante esto. No, al final no estuvo tan padre como yo pensaba. Otra vez fracasé. De nuevo yo, ya estoy harto de mí, ya estoy harto de siempre fracasar, ya estoy harto de siempre caer con lo mismo. Todos estamos incluidos en esta realidad. Todos tenemos un problema con la culpa y la vergüenza, y todos necesitamos aparentar que somos alguien que no somos. Todos intentamos de diferentes maneras evitar que la gente vea quiénes somos realmente, y todos necesitamos desesperadamente estar cubiertos. Ahora, ¿cuál fue la solución que encontró el salmista para esta situación de dolor y sufrimiento que estaba experimentando a causa de su culpa y su vergüenza? ¿Cuál fue la solución? Dice, yo me sentía muy mal, pero había una solución. ¿Cuál fue la solución que encontró el salmista? ¿Cuál fue la solución que encontró el rey David?
Confesar su pecado, ¿verdad? Dice el versículo 3 al principio, mientras guardaba silencio. ¿De qué guardó silencio? De confesar su pecado delante de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 5. Pero te confesé mi pecado, no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Confesar sus pecados fue lo que finalmente liberó al salmista y lo llevó a sentirse una persona dichosa. Esta es la necesidad que todos los seres humanos, no solamente los cristianos, tenemos de confesar de nuestros pecados y que algo o alguien cubra nuestros pecados y nuestra maldad, cubra nuestra vergüenza, cubra nuestra culpa. Todos tenemos esta necesidad. Ahora, si sabemos que la necesidad, que todos necesitamos de la disciplina de la confesión, la pregunta que surge es ¿cómo se hace? ¿Cómo confesamos nuestros pecados delante de Dios? Vamos a nuestro punto número 2, la forma de confesarnos. Ahora, para que se entienda mejor este punto, lo voy a dividir en 3 subpuntos. Prometo que será breve, pero hay 3 cosas básicas que debemos que aprender para poder practicar la disciplina de la confesión. Y debo decir que aunque estos 3 puntos están pensados específicamente para confesar nuestros pecados delante de Dios, también es algo que podemos aplicar cuando necesitamos confesarnos delante de otras personas. Y sí, déjenme les digo esto, la Biblia nos enseña que cuando nosotros hemos pecado delante de otra persona, cuando hemos hecho algo malo en contra de alguien, tenemos que ir con esa persona y confesar nuestros pecados, confesar nuestra maldad. Así que estos 3 principios que vamos a estar reflexionando en este punto número 2 aplican tanto a la confesión de nuestros pecados delante de Dios como confesar nuestro pecado delante de alguien más. Fíjense, en primer lugar tenemos que aprender a distinguir entre la culpa verdadera y la culpa falsa. Eso es lo primero que tenemos que hacer antes de confesar nuestros pecados. Aprender a distinguir entre la culpa verdadera y la culpa falsa. Vean cómo en el versículo 5 David dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Eso está diciendo David. Soy un pecador, no te oculté quién realmente soy y te confesé todo lo malo que he hecho. Y hay otro salmo que también escribió David, que es el Salmo 51. Y ahí en el versículo 4 dice lo siguiente. Dice, contra ti, oh Dios, he pecado. Solamente he pecado contra ti. Eso dice David en su Salmo 51. Este salmo lo escribió David después de haber cometido adulterio con Betsabé. Y muchos al leer este salmo se sorprenden porque David no dice, pequé contra mi amigo, hice que lo mataran y además me quedé con su esposa. David no dice eso en su Salmo 51. David no dice, hice que mataran a mi amigo, por mi culpa se murió mi amigo y peor de eso, me quedé con su esposa. No dice eso. ¿Qué dice David en el Salmo 51? Contra ti he pecado, Dios. Eso no significa que David no haya pecado contra Urías o que no haya pecado en contra de Betsabé. Desde luego que pecó en contra de ellos, pero David entendió que antes que nada había pecado delante de Dios, que eso horrible que había en su corazón y que finalmente se consumó al asesinar a su amigo y el quedarse con su esposa, finalmente trajo desgracia a Urías, trajo desgracia a su esposa Betsabé, pero sobre todo fue algo que él realizó en contra de Dios. Eso quiere decir que la culpa verdadera la experimenta alguien que está verdaderamente arrepentido al comprender que esa falta que cometió fue antes que nada un pecado contra Dios. Pero por otro lado, la culpa falsa surge cuando solemos sentir remordimiento por las consecuencias que ha traído lo malo que hemos hecho. Entonces tenemos que aprender a distinguir entre la culpa verdadera y la culpa falsa. La culpa verdadera es aquella que trae un arrepentimiento genuino cuando nos damos cuenta que aquello que hemos hecho ha sido un pecado delante de Dios. Hay muchas personas que no piensan eso cuando pecan, porque lo primero que piensan son en las consecuencias que ha traído su pecado. Y entonces si tú piensas solamente en las consecuencias de tu pecado, en todo lo que tienes que lidiar por aquello malo que has hecho, entonces no estás experimentando un verdadero arrepentimiento, estás experimentando algo que se llama remordimiento. Hay muchas personas que confiesan y confiesan sus pecados
y una y otra vez vuelven a caer en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué será que hay personas que confiesan su pecado delante de Dios, pero vuelven a caer en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo? ¿Cuál será la razón? Creo sinceramente que una persona que vuelve a caer con el mismo pecado y con el mismo pecado y con el mismo pecado es una persona que no ha experimentado verdadero arrepentimiento, que no ha experimentado un arrepentimiento genuino, que en verdad no está arrepentido de eso que hizo. Fue antes que nada una falta delante de Dios, un pecado delante de Dios. Simplemente siente remordimiento por lo que ha hecho. Y me encanta este salmo porque nos da un ejemplo perfecto. El salmista nos da un ejemplo perfecto para entender cuál es la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Nos da un ejemplo perfecto para entender la diferencia entre la culpa verdadera y la culpa falsa. Fíjense lo que dice el versículos 8 y 9. Versículos del 8 al 9. Fíjense ahí en el Salmo 32. Dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento, y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. El salmista nos está diciendo que Dios quiere tener una relación con nosotros, acercarse a nosotros, instruirnos, guiarnos, para que no seamos como un mulo o como un caballo. Piensen en esta ilustración un momento. Imaginen que están con un caballo y que ustedes quieren ir a la derecha, pero el caballo se va a la izquierda. ¿Qué es lo que hacen con ese caballo? Tú quieres ir a la derecha, pero el caballo está necio que se quiere ir a la izquierda. ¿Qué es lo que haces? No, la verdad no sé si se han dado cuenta, pero los jinetes traen una cosa en los zapatos y le dan su buen golpe en las costillas al caballito, pobre caballito. Pero eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Y entonces le das el golpe al caballo, le das la patada al caballo y entonces ya se va a la derecha. Pero hay algo, una comida deliciosa al lado izquierdo. Y entonces el caballo quiere ir por esa comida deliciosa y vuelve a querer ir a la izquierda. Y entonces ¿qué haces? ¿Qué haces? Le das otro patín, le das otra patada, hasta que va a la derecha, una y otra vez, hasta que el caballo hace lo que tú quieres, hasta que diriges a ese caballo. Ahora les pregunto, esta es una pregunta muy sincera. ¿El caballo cambia de dirección hacia donde tú quieres porque está arrepentido de su gran pecado de no hacer tu voluntad? Esa es la razón por la cual el pecado te obedece, porque está arrepentido de haber hecho la gran falta de no hacer lo que tú quieres. ¿Eso es lo que hace que el pecado corrija su dirección? ¿Qué es lo que hace que el caballo corrija su dirección? No quiere experimentar las consecuencias de su desobediencia, ¿están de acuerdo? No quiere experimentar el hecho de que si no te obedece, entonces ¿qué le toca? Otro golpe, otra patada. No está arrepentido, no es un ser, dice aquí el salmista, no tiene discernimiento. El caballo actúa así, tiene que ser disciplinado así porque no tiene discernimiento, pero tú sí. Lo impresionante aquí es que tanto nos parecemos a un caballo o un mulo, ¿están de acuerdo? Por tanto, que tú le quieras enseñar a un caballo que se tiene que ir a la derecha en lugar de la izquierda, lo va a hacer por miedo a recibir otro golpe, pero va a pasar el tiempo y ese caballo va a olvidar esa dirección, entonces lo vas a tener que volver a corregir. Muchas veces nosotros somos así, simplemente estamos corrigiendo la dirección de lo que hacemos, no porque estamos verdaderamente arrepentidos con Dios, sino porque no queremos experimentar las consecuencias de nuestro pecado. No queremos experimentar las consecuencias de lo que hemos hecho. Un ejemplo de esto es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Sabemos que es algo que está mal. La Biblia enseña que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es algo que está mal. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? ¿Cuáles son las consecuencias de tener relaciones sexuales fuera de un matrimonio? ¿Cuáles son? ¿Qué es todo lo malo que ha traído la sociedad el hecho de desobedecer esta ley de Dios de no cometer adulterio? Ahí está, enfermedades de transmisión sexual.
Si tú no cumples esta ley, es probable que tú puedas contraer una enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué más? Un embarazo no deseado, un aborto, ahí está. Otra cosa que tienes que afrontar. ¿Qué más? La separación, te cacharon, ni modo, pues ahora te tienes que divorciar porque tu esposa no te quiere perdonar o tu esposo no te quiere perdonar. Entonces ahí está. Pero ¿qué pasa si tú cometes este pecado y las consecuencias de este pecado no aparecen en tu vida? Tuviste relaciones sexuales fuera del matrimonio, tuviste relaciones sexuales antes de estar casado, pero no te contagiaste de una enfermedad de transmisión sexual, no embarazaste a nadie y nadie te cachó. Te salió perfecto tu pecado, nadie se dio cuenta. Nadie sabe. ¿Qué va a pasar con una persona que le pasa esto? Va a volver a hacerlo. Va a volver a hacerlo. Y a veces hay personas que tienen que experimentar estas consecuencias de su pecado y se sienten mal, sienten tristeza por lo que han hecho, pero no porque han pecado delante de Dios, sino porque ahora tienen que enfrentar esas consecuencias de sus malas acciones. Tienen que enfrentar esas consecuencias de ese pecado. E incluso pueden estar enojados con Dios porque Él permitió que les sucediera eso en su vida. Qué parecidos somos a los caballos, a los mulos. Qué parecidos somos. Así que solamente cuando entendemos que nuestro pecado es primero que nada una ofensa a Dios, es que podemos confesar nuestro pecado y estar en el camino de dejar ese pecado. Si no entiendes primero que nada que es una falta delante de Dios, que es una bofetada contra Dios, que es rechazar esa salvación que Él te ha dado, que es despreciar esa sangre preciosa que derramó Jesús en tu lugar, entonces no va a haber forma de que en verdad puedas sentir un verdadero dolor profundo por lo que has hecho y no experimentarás un verdadero arrepentimiento. Simplemente vas a sentir remordimientos, como el caballo o como el mulo. En segundo lugar, para confesar nuestro pecado debemos ponernos en el lugar de la persona a la que hemos hecho daño. ¿Alguna vez alguien les ha pedido disculpas y les ha dicho algo así? Si lo que hice te ofendió, te pido una disculpa. ¿Alguna vez alguien les ha pedido disculpas así? ¿Qué es lo que realmente está queriendo decir esa persona que les dice, oye, si lo que hice te ofendió mucho, pues perdóname? ¿Qué es lo que realmente está diciendo esa persona? ¿Qué es lo que realmente está diciendo esa persona? El problema eres tú. Tú eres el exagerado, tú eres el exagerado, pero pues realmente eso que hice no fue tan grave, pero bueno, pues ya perdóname. ¿Están de acuerdo? Esa persona no quiere ponerse en el lugar de la otra persona, no quiere darse cuenta que lo que ha hecho ha afectado gravemente a la otra persona y entonces dice, bueno, pues si te ofendí, perdóname. Para que tú puedas confesar tu pecado, tienes que ponerte en el lugar de la persona a la que has ofendido y darte cuenta cómo eso la ha afectado gravemente. Y es hasta el momento en que entiendas que eso que tú has hecho en contra de alguien lo ha afectado gravemente, es que podrás venir ante Él y confesar tu pecado. Y eso es algo muy práctico que podemos hacer cuando fallamos, cuando pecamos contra otra persona. Pero ¿cómo esto lo podemos hacer con Dios? ¿Cómo es que podemos ponernos en el lugar de Dios y entender lo que hemos hecho por Él, ante Él, cada vez que tú y yo decidimos pecar? No es algo imposible de hacer, solo basta decir, Señor, no puedo imaginar cómo es crear a alguien, sustentarlo cada día, manteniendo su corazón latiendo, manteniendo sus pulmones respirando. No puedo imaginar darle todo a alguien y ser ignorado por esa persona día tras día y que esa persona te falle siempre. No lo puedo imaginar, Señor, pero ese soy yo, una persona creada por ti, una persona sustentada por ti, cada respiro es gracias a ti, cada latido de mi corazón es gracias a ti, sin embargo yo no quiero agradecerte a ti, Señor. Eso soy yo, ese soy yo, perdóname, cambia mi corazón. Ese es el primer paso que tenemos que hacer para empezar el camino de la restauración con la persona contra la que hemos pecado y nuestra relación con Dios. Y en tercer lugar, tenemos que asumir toda la responsabilidad de nuestro pecado. Fíjense cómo dice el salmista en el versículo 5, no te oculté mi maldad y me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Eso significa que debemos de ser completamente transparentes delante de nuestro Dios y asumir toda la responsabilidad de nuestro pecado sin traerle excusas. Realmente no confesamos nuestro pecado cuando decimos, hemos hecho esto, pero ay, ¿y tú? ¿Y tú qué?
Yo hice esto, pero también me hicieron esto a mí. Yo lo hice, pero tú fuiste igual de malo conmigo, sino que hasta peor. Ese arrepentimiento, esa confesión no está siendo sincera. Para que podamos confesar nuestro pecado, tenemos que darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos en lo que hemos hecho, y esa relación nos sanará hasta que nos demos cuenta que nosotros tenemos que asumir la culpa de lo que hemos hecho. El arrepentimiento y la confesión realmente surgen cuando dejamos de echarle la culpa a los demás, cuando dejamos de lado nuestro orgullo, nuestro ego y nuestra autocompasión. Si tú no estás listo para dejar a un lado tu orgullo, tu ego y tu compasión, no habrá forma en que puedas comenzar a confesar lo malo que has hecho. Punto número 3, el secreto de la confesión. Ahora, ¿quién ya está listo para confesar su pecado? ¿Es fácil confesar los pecados? ¿Es fácil ir delante de alguien contra quien hemos hecho algo malo y decirle, perdóname por esto que hice? Perdóname por esto que hice. ¿Es algo fácil o es algo difícil? Es algo difícil de hacer. ¿Cómo es que tú y yo ahora podemos presentarnos delante de Dios y confesar ante Él todos nuestros pecados? ¿Cómo es que podemos hacerlo? Fíjense cómo termina esta asombrosa declaración que hace el salmista ahí en el versículo 5. Dice, me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Qué es lo que hace Dios cuando tú y yo confesamos nuestro pecado delante de Él? ¿Qué es lo que hace Dios cuando tú y yo confesamos nuestro pecado delante de Él? ¿Qué es lo que hace? Te dice, voy a pensarlo. Vuelve mañana a ver si se me baja el coraje. A ver cómo te portas. ¿Eso hace Dios con nosotros? ¿Así nos trata Dios? ¿Qué es lo que hace con nosotros? Perdona la culpa de nuestro pecado. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que Dios puede hacer eso? ¿Cómo es que Dios puede perdonar nuestro pecado al instante? Para responder eso tenemos que regresar al versículo 1. Fíjense lo que dice de nuevo el versículo 1. Es un versículo precioso. Fíjense lo que dice. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta. Esta es una declaración sorprendente. Dios nos perdona porque no toma en cuenta nuestro pecado. Imagina esto, imagina que tú estás presentando un examen para una materia y ese es el examen final de esa materia, y si lo pasas entonces ya te aprueban, y si no tienes que repetir la materia y quedarte otro año más en esa carrera que aún no terminas. Pero te fue muy mal en ese examen, te fue fatal en ese examen. Ya sabes que vas a tener que repetir la materia, ya sabes que te vas a tener que quedar un año más, y no importa que hayas ido a la fiesta de graduación, que hayas aparecido en la foto de graduación, ni modo, te tienes que quedar un año más. Pero de pronto llega el maestro y te dice, ¿sabes qué? No voy a tomar en cuenta este último examen para tu calificación final. No lo voy a tomar en cuenta. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se siente eso? Que alguien no tome en cuenta algo que has hecho pésimo, algo que has hecho muy mal, algo en lo que has fracasado muchísimo. ¿Cómo se sentirá eso? ¿No se siente como la salvación? Eso es lo que nos está diciendo David, que cuando confieso mi pecado y Dios lo perdona, Él lo cubre, Él no lo toma en cuenta en nuestra contra. Nuestro pecado no tiene nada que ver con nuestra calificación final, nuestro pecado no tiene nada que ver con nuestra aceptación final delante de Dios. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que Dios pueda hacer eso con nosotros? Y David nos da también la respuesta de cómo Dios puede hacer esto con nosotros, ahí en el versículo 7. Fíjense lo que dice el versículo 7 del Salmo 32. Dice, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Fíjense qué es lo interesante aquí. Todos los seres humanos sabemos que necesitamos
que nuestros pecados sean cubiertos. Todos necesitamos cubrirnos nuestra vergüenza, nuestra culpa. Pero fíjense la conclusión a la que llegó el rey David aquí en el versículo 7. El rey David sabía que tenía que cubrir sus pecados delante de Dios, pero ¿quién sería su protección? ¿Quién sería su refugio? Dios mismo. Fíjense lo que está diciendo aquí David. ¿Cómo que me tengo que proteger de Dios con Dios? ¿Cómo es que lo único que me puede proteger de Dios es el mismo Dios? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puedes esconderte de Dios en Dios? ¿Cómo podría Dios mismo ser el que nos cubra? ¿Qué ha tenido que hacer Dios para poder ser ese refugio en el cual podemos cubrirnos, en el cual podemos cubrir nuestro pecado? ¿Cómo lo ha hecho Dios? Ya todos saben la respuesta, ¿no es así? Ya todos saben la respuesta. ¿Sabes por qué la crucifixión era una forma de ejecución tan horrible? ¿Sabes por qué la crucifixión era el peor tipo de ejecución que había en ese momento de la historia? ¿Saben por qué? Porque la persona que iba a ser crucificada era completamente desnuda. Jesús no tenía algo cubriéndole sus genitales como lo pintan en los crucifijos que vemos ahora. Jesús estaba completamente desnudo. Y a la persona que era crucificada se le extendían sus manos, se le clavaban sus manos y se le ataban los pies. No había forma de que esa persona de alguna manera pudiera cubrir sus genitales delante de la vista de las demás personas. Estabas completamente expuesto. Y lo peor es que no morías rápido. Morías lentamente, poco a poco, hasta que te asfixiabas, hasta que esa misma posición apretaba tus pulmones y te quedabas sin oxígeno. Morías poco a poco. Y no morías en privado. Morías a la vista pública. Las demás personas se acercaron a ver desnudo a Jesús y se burlaron de él. El poder de ser un espectador invisible lo experimentaron todos aquellos que vieron a Cristo en esa cruz. La muerte de Jesús en la cruz fue la más grande desnudez que ha existido. La muerte de Jesús en la cruz fue el acto de humillación más grande que haya existido en la humanidad alguna vez. El Dios mismo, creador del universo, expuesto ahí delante de nosotros. ¿Por qué hizo Jesús eso por nosotros? Porque estuvo dispuesto a experimentar tal vergüenza, tal deshonra. Él estuvo dispuesto a estar desnudo para que tú ahora puedas cubrirte, para que tú ahora puedas estar revestido de Él, para que puedas refugiarte en Él, para que puedas cubrirte en Él. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Eso significa que Dios tuvo que considerar a Jesús como un pecador. ¿Para qué? Para no tener que considerarnos a nosotros como pecadores, para poder recibirnos. El Padre le dio al Hijo un estatus que no merecía para darnos a ti y a mí un estatus que no merecemos. Tú y yo deberíamos ser llamados hijos de ira, deberíamos de estar en la condenación eterna, pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz que cubre nuestros pecados, ahora nosotros podemos ser llamados hijos de Dios y tenemos la esperanza de que estaremos con Él en la eternidad y que Él nos dará una nueva ropa que cubrirá nuestra vergüenza, que cubrirá nuestra culpa. Y es lo que esto significa, es que cuando dices: Padre, acéptame por lo que Jesús ha hecho, en ese mismo instante eres perdonado permanentemente. Tus pecados ya no son tomados en cuenta en tu contra. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso dice Romanos capítulo 8 versículo 1. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entender esto es el secreto principal de la disciplina de la confesión. Tú no puedes
practicar la disciplina de la confesión si no entiendes primero que nada que lo que te ha puesto delante de Dios, que lo que te ha puesto en una buena relación con Dios no es tu desempeño, no es lo que tú le puedes ofrecer a Dios, sino lo que Cristo ha hecho en tu lugar. Recuerden que esta serie está basada en lo que el apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, ahí en 2 de Timoteo capítulo 2, y Pablo le dijo al pastor Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Eso es lo que le dijo Pablo a su discípulo Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y hemos dicho a lo largo de esta serie de sermones que esforzarse en la gracia no significa que necesitamos esforzarnos para ganar la salvación. No. La salvación es algo que recibimos gracias a Jesús. Las disciplinas de la gracia son cosas que hacemos ¿para qué? Para recordar esa gracia, esa salvación que hemos recibido gracias a Cristo Jesús. Si no entiendes esto, esto es importantísimo. Si no entiendes esto, verás tu confesión como una forma en la que puedes ganarte el perdón de Dios. Fíjate lo que estoy diciendo. Si no entiendes que lo único que te puede poner en una buena relación con Dios no es lo que tú haces, sino lo que Jesús ha hecho en tu lugar, entonces verás tu confesión como algo que te puede permitir estar delante de Dios. Y dirás: mira, Jesús, cómo estoy sufriendo por esto que he hecho. Mira qué triste me siento, mira qué arrepentido estoy. ¿No deberías de perdonarme? ¿No deberías de aceptarme? Entonces vas a poner tu confianza en tu desempeño para confesarte, vas a poner tu confianza en tu desempeño para arrepentirte. Pero George Whitefield dijo una vez algo muy interesante. Dijo que todos los cristianos deberíamos de arrepentirnos, incluso de nuestro arrepentimiento. ¿Qué quiere decir George Whitefield cuando dijo eso? ¿Qué quiere decir George Whitefield cuando dijo eso? Que todos los cristianos deberíamos arrepentirnos incluso de nuestro arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que te arrepientes mal. Que a pesar de que te sientas muy arrepentido, hay una falsa motivación ahí en tu arrepentimiento y finalmente en el fondo estás arrepentido porque no quieres enfrentar las consecuencias de tu pecado. Aunque seas un cristiano y te sientas arrepentido por lo que has hecho delante de Dios, tienes que darte cuenta que tú y yo nos arrepentimos mal. Y tú y yo confesamos nuestros pecados mal. Pero la buena noticia está en que nuestra relación con Dios no se basa en nuestro desempeño, sino en el desempeño de Cristo Jesús. Entonces, ¿de qué sirve confesar mis pecados? ¿Para qué confieso mis pecados si ya Dios me perdonó? No es una pregunta que tendríamos que hacernos. Si ya Dios ha perdonado todos mis pecados en Cristo, entonces ¿para qué sirve confesar mis pecados? ¿Para qué servirá entonces confesar mis pecados? ¿Para qué servirá? Porque necesitamos recordar esa gracia que se nos ha sido ofrecido. Cuando tú y yo pecamos es porque hemos decidido refugiarnos y cubrirnos en algo o en alguien que no es Dios. Y en esa situación, confesar nuestros pecados nos ayuda a recordar que la relación que tenemos con Dios no es gracias a nuestro desempeño, sino gracias a lo que Cristo ha hecho. Y en lugar de refugiarnos en eso, en lo que hemos puesto nuestra confianza y nuestro consuelo antes que en Dios, podemos correr y nos refugiamos ante Él. Por eso es lo importante de la confesión, porque nos reconecta de nuevo con Dios. ¿Para qué confesar mi pecado si ya estoy perdonado en Cristo? La respuesta es que si hemos pecado, es que nos hemos comportado como esos caballos, como esos mulos necios que quieren ir otra vez, una y otra vez, desobedecer. Pero Dios no quiere darnos patadas. Dios no quiere castigarnos. Dios quiere recordarnos que tuvo que tratar a patadas a su Hijo para poder perdonarnos a ti y a mí y traernos ante Él, dirigirnos ante Él. Solo así podemos experimentar la dicha de alguien que se le perdonan sus transgresiones y cuyos pecados son cubiertos. Recuerden que nuestros pecados ya han sido cubiertos en Cristo. Refugiémonos en esa gracia que se nos ha sido ofrecida. Refugiémonos porque gracias a la sangre de Jesús ahora nuestros pecados han sido cubiertos. Ya no hay nada que defender. Ya no hay nada que nos separe de Él. Corramos a Él. Refugiémonos en Él, confesemos nuestros pecados. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias porque, Señor, tú nos quieres aceptar una vez más.
Tú quieres que vengamos ante ti a confesar nuestros pecados, Señor, pero que no pongamos nuestra confianza en nuestro desempeño, en qué bien nos arrepentimos o en qué bien nos confesamos, Señor. Que esa confesión nos lleve a maravillarnos de la gracia que tú quieres ofrecernos una vez más, Padre, y que podamos correr ante ti una vez más, cada vez que fallemos, cada vez que caigamos. Y Padre, no ser como esos caballos, no ser como esos mulos. Que podamos, Padre, odiar nuestro pecado mucho más de lo que odiamos el pecado que vemos en las demás personas. Cambia nuestro corazón al comprender que enviaste a tu Hijo a experimentar la mayor vergüenza, la mayor desnudez, para que ahora nosotros podamos estar cubiertos en ti, refugiados en ti. ¿A dónde iremos, Señor? ¿En dónde nos refugiaremos? ¿Cómo cubriremos más, Padre, la vergüenza de ser quien somos? Padre, que no perdamos el tiempo, que podamos correr a Cristo una vez más. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.